y es exdirector de investigación del Centro de Altos Estudios Nacionales, CANE. Muy buenos días, un cordial saludo especialmente a todos los estudiantes acá presentes. Con mucho gusto accedo a esta invitación de poder venir a tratar temas como los que ahora estamos tocando, donde la seguridad ha tocado esta mañana el rol principal. Esta seguridad que, si bien es cierto, como se ha mencionado anteriormente, entre comillas, ha sido definida por la OEA o por algunas otras instituciones. La misma OEA dijo en la conferencia de paz de México de 2003 de que cada país podía definir su seguridad de acuerdo a sus propias circunstancias y necesidades. Y es así que, efectivamente, revisando libros, por ejemplo, de todas las escuelas latinoamericanas o iberoamericanas que tienen que ver con seguridad y defensa nacional, he encontrado un factor común. He analizado 13 países y lo único coincidente es que cada país ha definido la seguridad de manera diferente. O sea, es responsabilidad de cada país poder establecer los puntos principales para poder hacer frente a sus amenazas, a sus preocupaciones y a sus propios desafíos. No hay país igual que otro y todos tienen la obligación de plantear esta defensa de la mejor manera que les parezca. Es así que la seguridad, que no es otra cosa que una situación en donde un Estado tiene garantizado su soberanía, sus recursos, su población, el Estado democrático de su país, entre otros factores, para hacer frente a amenazas en el ámbito interno y en el ámbito externo, a pesar de la existencia de todo este tipo de conflictos. Pero es un deber del Estado y no ha cambiado la situación que dijo Hobbes hace muchísimos años, que la responsabilidad principal del Estado es la seguridad. Y es esa seguridad por la cual el hombre renunció a su estado natural y les concedió el mandato a un soberano para que, a cambio de darle toda esa facultad, esa libertad que tenía, él le brinde la seguridad. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado, sigue vigente. Por supuesto que el mundo va cambiando día a día y hace que todos cambiemos nuestra forma de hacer frente a esos riesgos, a esas amenazas que la población tiene, que los países tienen. Algunos piensan que los conflictos se acabaron. Yo quisiera que fuese así, que eso sea cierto. No han acabado, han mutado, han cambiado de forma, han cambiado de contexto, pero siguen presentes. Desde Caín y Abel hasta la fecha, algo que ha sido consustancial a la existencia de todos nosotros desde que aparecimos en la tierra es el conflicto. Y para hacer frente al conflicto, bueno, tenemos que tener los elementos de juicio necesarios para poder, no juicio, los elementos físicos y espirituales para hacer frente a esta situación. Lo mío en esta ponencia tiene que ver con algo que ha sido tratado de una u otra manera en las conferencias pasadas. El día de hoy es seguridad internacional y por consiguiente todo tiene que ser raro. Pero voy a enfocar esta ponencia, en primer lugar, a ver de que de todas maneras, en lo que nosotros podamos hacer en las relaciones internacionales, que está conjugado con la seguridad, siempre va a tener un factor común en ese tipo de cosas, porque estamos hablando del poder. Y cuando hablamos del poder, no podemos dejar de lado el realismo político con el cual actúan los sujetos en la sociedad internacional. Y este poder siempre va a ser el fin supremo de todas nuestras actividades, de todas las actividades de los sujetos que actúan, en este caso de los estados que actúan en el contexto internacional. Entonces yo voy a hablar de algo práctico también, de cómo esta realidad del mundo ha hecho que la seguridad cambie y que cada país se enfrente a sus propias necesidades de seguridad. Pero para poder entender y darle un poco de contexto, voy a referirme a 3 conceptos básicos en ese sentido. Las relaciones internacionales propiamente dichas, la seguridad internacional, que es la materia central de esta ponencia, y por último la geopolítica, porque esto nos hace pensar políticamente en la defensa de un Estado. Todos ustedes van a comprender rápidamente de que las relaciones internacionales es la forma como un sujeto internacional, el Estado particularmente,
entrar en contacto con otro sujeto internacional. Esta ciencia de las relaciones internacionales es relativamente nueva, forma parte de las ciencias políticas, tiene su propio método, su propia disciplina y obliga pues a que podamos tener una serie de elementos que podamos tocar dentro de sus relaciones, como la historia, el derecho, la economía, la psicología, entre otros factores que nos permiten enriquecer el tratado de esta disciplina, ¿no? Que en el ámbito de nuestra región tiene aspectos políticos, diplomáticos, ¿no? Que normalmente se estudia en facultades de Derecho, de Ciencias Políticas. Nuestra UCIL es una de las pocas que tiene una facultad de Relaciones Internacionales donde específicamente se estudia esta disciplina. Otros los tienen involucrados dentro de otros sectores. Igualmente también en el mundo se habla de una visión sur en donde las relaciones internacionales están relacionadas directamente al fenómeno centro-periferia, subdesarrollo, autonomía, dependencia, lo que se conoce como la teoría de la dependencia. Esto hace que también cuando ya entramos al tema de la seguridad nacional, que es el tema que he venido tratando en la introducción, haga ver de que la seguridad siempre es un tema que está presente en nuestra agenda, siempre está presente en lo que tenemos que hacer. Tenemos que tenerla verdaderamente como un concepto que ha permeado todas las categorías de la sociedad. Cuando hablamos de la seguridad multidimensional, no estamos haciendo otra cosa más que ver la amplitud que puede tener este concepto, porque abarca todas y cada una de las etapas o fases en las cuales el hombre interactúa, desde lo económico, lo político, lo social, lo tecnológico, entre otras cosas. Lo militar, que antes correspondía un factor principal de la seguridad, ha pasado a ser parte de ellos y no la razón de ser de esta seguridad que antes tenía. Podemos poner un ejemplo, por ejemplo, con referente a cómo la seguridad, que está referida particularmente a las amenazas, ha ido evolucionando. Durante la Primera Guerra Mundial, las víctimas llegaron aproximadamente a 10 millones de personas. El 90% fueron militares. El 90% fueron militares. Ahora, quiere decir de que en esa época la amenaza para un Estado estaba claramente definida. Soldados vestidos, uniformados, con líderes conocidos, con control territorial a la vista, y eso en la actualidad ha cambiado totalmente. Ahora ya no es el militar el objetivo de una amenaza. Normalmente ahora somos los civiles los que estamos como víctimas o como potenciales víctimas de un conflicto, de una amenaza, porque tiene más efecto psicológico en las personas. Lo que buscan ahora estas amenazas es causar ya no la destrucción del ejército enemigo, sino causar el terror. Por eso es que hay tantas organizaciones ahora denominadas terroristas. Este concepto de seguridad también se hablaba anteriormente en otras exposiciones, de que ha ido variando. Efectivamente ha ido variando. Ya las guerras no las comienzan para comenzar los militares. Las guerras son decisiones políticas. Quienes ejecutan esa guerra son las Fuerzas Armadas de un país, pero tampoco para alcanzar un objetivo militar, sino para alcanzar un objetivo político. Cuenta la historia que después de la guerra de Vietnam, donde el ejército más poderoso del mundo, Estados Unidos, no pudo vencer al ejército vietnamita, que se juntaron los dos representantes de cada país en Francia para tratar de hacer las conversaciones de paz. Y el general americano le dijo al coronel vietnamita: tenga usted presente, coronel, de que nunca nos derrotaron militarmente. El coronel vietnamita le respondió: sí, le dice, pero eso en este momento no es relevante. Efectivamente, no era relevante porque el objetivo político de Vietnam había sido alcanzado, ¿no? Había sido alcanzado, y en ese momento, si fueron o no derrotados, era totalmente intrascendente. Lo cierto es que el ejército más poderoso del mundo no pudo contra un ejército como el que nosotros conocemos, que participó en esa guerra de Vietnam. Ahora la seguridad ha pasado a tener diferentes tipos de interpretación. Lo que nosotros podríamos decir verdaderamente de que esa seguridad, que es propia de cada país, que tiene que ser definida por cada país, ahora enfrenta una interdependencia compleja, porque abarca todos los aspectos de la realidad humana, y bueno, hay que enfrentarla como tal.
Se ha hablado de que la Guerra Fría efectivamente fue uno de los factores que condicionaron esa modificación de todos los conceptos de seguridad. Efectivamente, ha cambiado y está haciéndose ahora que tengamos que hacer estoy al revés. Acá estoy. Cada uno de estos periodos en la relación de los países ha tenido una evolución que nos ha hecho tratar de entender cómo hacer frente a esta situación de maneras diferentes. El concepto de seguridad durante la Guerra Fría fue reevaluado después de ello, introduciéndose nuevos elementos de seguridad y asimismo ampliándose la cantidad de amenazas. Si antes la amenaza era militar, bueno, ahora la amenaza es económica, la amenaza puede ser de diversos tipos que nos obligan a hacer frente a ese tipo de cosas. Cada país tiene que definir su propia seguridad. También otro término que es necesario definir antes de entrar propiamente al tema de mi ponencia es el tema de la geopolítica. Término que viene desde mucho tiempo antes, que quien hablaba de que era una ciencia experimental, apartada del derecho, de la historia, de la filosofía. Consideraba además que la guerra era el medio más apropiado para la experimentación geopolítica. La geopolítica aplicada a los fines nacionales explicaba también la teoría de la expansión, que más tarde fue explicada como una ciencia del conflicto y del cambio. Fue uno de los factores fundamentales, por ejemplo, para la expansión de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Hauptschöffer, que fue uno de los principales asesores de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial e ideólogos de la expansión del imperio alemán para que pueda ocupar su espacio vital en Europa, también fundamentó o asesoró a Hitler para poder lograr sus objetivos. Y esto nos hace ver que definitivamente pues, los conflictos en el mundo han cambiado y han hecho que nos podamos ir adecuando a ellos. Algo ha pasado en el mundo, ya no estamos enfrentando una potencia contra otra, ahora los conflictos están dándose no solamente estado contra estado, sino al interior de ellos, lo que decía Pepe Williams hace un momento en su exposición. Y cuando hablamos de estos conflictos armados, nosotros tenemos que ver de que hay que definir específicamente cuáles son nuestras amenazas. El Perú, al tratar de analizar sus amenazas y establecer sus políticas, trata de ver exactamente lo que tenemos que hacer. En Sudamérica, por ejemplo, los conflictos que han sido comunes a nuestra realidad y en la historia del Perú, nosotros podemos ver cómo desde nuestra independencia en 1821 hasta hace muy poco tiempo nos ha costado muchísimo poder terminar algo que caracterizó nuestras relaciones internacionales, que fueron los problemas fronterizos. Nacimos a la vida republicana con aproximadamente 2.200.000 kilómetros cuadrados de territorio. En el transcurso de casi 200 años hemos perdido aproximadamente 800.000 kilómetros cuadrados con todos los países, por conflictos bélicos, por negociaciones o malas negociaciones diplomáticas, etc. Bueno, eso ya ahora ha cambiado. Ya estos problemas fronterizos, con la firma del tratado o con la definición del problema fronterizo con Chile, antes con el tratado de Itamaraty, prácticamente han terminado. Ya no tenemos problemas fronterizos, salvo para Chile, que siempre reclama el famoso triángulo terrestre, que para el Perú no constituye un problema, pero es evidente que está ahí. Ya no van a existir estos problemas fronterizos. Solamente van a existir en la medida que nosotros participemos en conflictos dentro de nuestro territorio. Algo está cambiando en el mundo, algo está cambiando en nuestra región. Nuestra región es una región que tiene inmensos recursos naturales que debemos proteger. Nuestro país es un país riquísimo en recursos naturales, es un país que dispone de una costa muy larga, con muchísimas riquezas, unas montañas
inmensas donde está el tesoro de nuestro país. El 60% de nuestras exportaciones justamente son sobre productos mineros que están justamente en esa región. Una selva que ocupa el 60 y tantos % de nuestro territorio, con inmensas cantidades de fauna, flora. Hay 78 diversidades de especies o de campos por estudiar dentro de ese territorio, que nos obliga a proteger esos recursos naturales. Algo va a cambiar en el mundo y está cambiando. Las proyecciones dicen que para el 2030, que para el 2050 la población va a crecer exponencialmente. ¿Qué cosa va a pasar cuando esto suceda? ¿Qué va a haber? ¿Qué se va a demandar cuando esto suceda? ¿No? En primer lugar, espacio. En segundo lugar, alimentos. En tercer lugar, recursos naturales. ¿Dónde están esos recursos naturales? Están en nuestra región. Están en nuestra región. Ahora vivimos alarmados por una migración de aproximadamente 500, 600 mil personas. Bueno, va a existir en el mundo en los años 30, los años 50, grandes migraciones, pero ya no por estas cosas de política, sino únicamente por el hecho de sobrevivir, de poder disponer de alimentos, poder disponer de recursos y un lugar donde habitar. Nuestra selva tiene una densidad de población de 8 personas por kilómetro cuadrado. Imagínense la gran cantidad de espacio que podría ser visto por otras personas como un lugar donde residir. Esas son cosas que están adelantándose, pero que nos obligan a adelantarnos a la preocupación. Estas nuevas guerras a las cuales yo me refiero, y a los nuevos conflictos que están hablando, tienen un carácter donde involucran a estados que ya se caracterizan por su naturaleza no estatal. Hay ejemplos en el mundo, los ha tratado Pepe Williams hace rato. En Siria hay un gobierno, pero hay fuerzas opositoras que no son el Estado propiamente dicho, y en muchos otros lugares del mundo también se están dando este tipo de conflictos que no involucran al Estado propiamente dicho. Pero eso no quiere decir que el Estado no participa de otra manera, participa así como en la Guerra Fría. No se enfrentaban las grandes potencias directamente. Bueno, el Estado se sirve para poder participar, tomando de base otras cosas. Hay un estudio reciente, de 4 años, que lo hizo la Universidad de Uppsala, que decía que en el mundo ya no existían conflictos. Bueno, qué buena noticia, verdaderamente, si esto fuese totalmente cierto. Pero lo que tenemos que tener presente es que esto lo que refleja es que ya no hay conflictos entre estados, pero que sí hay conflictos con organizaciones no estatales que contemplan que no solamente contemplan, que manifiestan una gran capacidad desestabilizadora de lo que esto significa. Algo que tenemos que rescatar es que ahora que los paradigmas entonces de las tradicionales de las relaciones internacionales centrados en los estados definitivamente no alcanzan a dar cuenta de la configuración de actores con estructura informal, ilegítima, ilegal, poco clara y con matices singulares definidos contextualmente, que sin embargo se convierten en actores de alta incidencia en la política nacional, regional e internacional. Definitivamente el mundo cambió. Ya no se enfrenta a un país contra otro, sino ahora un país con una organización que tiene tanta o más capacidad de lo que pudieron tener estos otros países en el pasado. En Sudamérica, como les manifestaba, ya los conflictos tradicionales terminaron. Vivimos en lo que se conoce como una región de paz, salvo el Perú, que ha tenido ciertos conflictos en el siglo pasado. Los otros países ya no tuvieron estos conflictos. Hemos sido uno de los más peleadores en ese sentido, hasta 1998, que se firmó el Tratado de Paz con Ecuador. Entonces surge ahora una teoría que es importante que nosotros la manifestemos, la teoría del déficit de amenazas, planteada por Busan, que dice que esta puede ser definida como un escenario estratégico en que la percepción de amenazas a la defensa de un Estado desaparecen, porque se debilitan considerablemente y no son reemplazadas por otras fuerzas. Nos quedamos sin enemigos, nos quedamos sin referentes para poder
tener una visión de cómo desarrollar nuestras Fuerzas Armadas. Algunos dicen, ¿para qué gastamos en defensa si ya las guerras terminaron? Las guerras no terminaron. Vuelvo a tratar el ejemplo de Caín y Abel. Desde esa fecha hasta la actualidad, lo que ha caracterizado la existencia de los hombres es el conflicto. No terminan, solamente mutan y cambian de forma, pero siempre van a estar presentes como una amenaza. Entonces, ¿qué se está haciendo con respecto a esta desaparición del déficit de amenazas? ¿Quiere decir que ya los ejércitos no se preparan? Sí se preparan. Sí se preparan, porque ahora están considerando ver su supervivencia en el control de sus propios recursos naturales, en el control de todo aquel potencial que tienen para garantizar la supervivencia de sus ciudadanos en el futuro. Y esto hace que miren inclusive en algunas oportunidades el poder usar sus fuerzas no solamente en sus territorios sino en otros lugares, pero ya en el sentido de poder tener un control de los recursos naturales. Lo ideológico también en ese sentido toma un sentido importante, porque vemos cómo se alinean algunos países en Latinoamérica, particularmente los partidarios del ALBA y los que no fueron partidarios del ALBA. Los recursos naturales ahora están relacionados a esa protección de los recursos naturales. Por ejemplo, Brasil, cuando ha diseñado su estrategia de defensa nacional, ha sido muy contundente al poder definir cuáles han sido sus objetivos. En primer lugar, en la protección de su Amazonía, una Amazonía inmensa, ¿no?, que el mundo dice que es el gran pulmón de la humanidad, y para eso ha definido varios ejes. Por ejemplo, en primer lugar, el diseño de una fuerza capaz de una fuerza no tradicional, capaz de enfrentar a grandes ejércitos, pero en base al conocimiento que tiene sobre su propio territorio, una gran movilidad estratégica, una gran fuerza aérea para poder contrarrestar ataques. Y otra cosa que ha hecho también, está construyendo un submarino atómico para proteger su litoral, en donde ha descubierto grandes reservas en la zona de Timbá, a 6.000 metros de profundidad en el mar, que también tienen obligación de proteger. Y ahí vemos cómo ya no está enfrentando a otros países, está diseñando su propia seguridad para protección de sus propios recursos naturales. Ecuador también en todas sus propuestas en su libro blanco afirma que ellos tienen grandes recursos naturales que proteger. Lo mismo hace también Argentina. La presidenta Cristina Fernández hace algún tiempo destacó que el rol de las Fuerzas Armadas era custodiar la integridad territorial, fundamentalmente la preservación y el cuidado de nuestros recursos naturales, que sin lugar a dudas serán el gran escenario de las disputas. Cuando haya más población, cuando haya más necesidades, justamente es lo que va a tener que hacer las Fuerzas Armadas. Estas preocupaciones están manifestadas por casi todos los países en su famoso libro blanco, que son medidas de fomento de confianza, en donde, entre comillas, cada país define cuál es su estrategia de seguridad, pero pone lo que tiene que poner para hacerse ver a nivel internacional, no necesariamente lo que va a hacer. Bueno, dentro de esas ellos contemplan pues que América del Sur es una zona rica en recursos, como ya he manifestado, con grandes reservas de petróleo y gas comprobadas, y en hidrocarburos, en el litoral de Brasil, etc. Destacan particularmente la defensa de esos recursos humanos. Chile es un caso particular. Chile ha desarrollado en los últimos años una fuerza armada muy poderosa, pero también enfrenta esa teoría de la ausencia de amenazas. Y entonces, ¿para qué tiene una fuerza armada? Ellos mismos lo dicen también en su libro blanco, de que tienen que resguardar sus recursos, tienen que proteger sus recursos. Hace muy poco Chile ha desarrollado unas maniobras muy importantes en el norte de su país, en el sur nuestro, Estrella del Sur, en donde Chile está tratando de adquirir el estándar OTAN para poder interactuar con fuerzas de la Organización del Tratado de América del Atlántico del Norte en las mismas condiciones, y ha actuado con ellos en este ejercicio, porque consideran ellos que también pueden utilizar sus fuerzas en el exterior. Y en ese sentido han construido, por ejemplo,
han creado hace muy poco una brigada anfibia expedicionaria capaz de poder desplazarse a otros sitios con gran movilidad estratégica, justamente para también proteger sus recursos naturales. El tiempo se me está acabando y quiero concluir esta presentación haciendo ver los siguientes puntos para reafirmar lo que he afirmado. Todas estas tendencias en las cuales las Fuerzas Armadas ahora están muy preocupadas en poder defender sus recursos naturales, lo cual es una de sus obligaciones, evidencian que en la región se encuentra atravesando por una etapa de definición de su identidad en el plano de la defensa. Se habla bastante en la actualidad de los nuevos roles de las Fuerzas Armadas. Esto sería materia de otra conferencia. Sin embargo, dentro de esos nuevos roles, bueno, no ha variado, porque todos esos recursos, algunos de ellos no ha variado, porque la protección de los recursos naturales y de la población es parte también fundamentalmente de ese deber que tienen de garantizar la soberanía. La mayor parte de los países de la región han comenzado a identificar amenazas extrarregionales a la defensa o a un empleo de Fuerzas Armadas que no se relacionan necesariamente con la presencia de hipótesis de conflicto regional. Puede también alargarse ese brazo. Todo ello representa un cambio trascendental que no hace más que reforzar la paz en la región. No es casual entonces que líderes regionales e incluso sectores de las Fuerzas Armadas en cada uno de los países comiencen a compartir la idea de que los desafíos en el plano de la defensa pueden ser gestionados de manera más eficaz si se adopta una perspectiva estrictamente regional. Para ello, volveríamos nosotros a tocar aspectos como estos temas de la seguridad colectiva, de la seguridad cooperativa. Bueno, nunca se ha dejado de lado. Estos mecanismos de defensa, de confianza mutua, justamente tratan de buscar ese tipo de cooperación a través de reuniones de altos mandos, a través de reuniones de inteligencia, a través de muchos otros factores que contribuirían a poder hacer frente a estas situaciones. Quiero terminar mi exposición haciendo una reflexión al papel que representa esta exposición, por lo que voy a permitirme leer esta apreciación del señor José María Maraval, que decía: pocos discuten hoy el papel decisivo que la ciencia está desempeñando y habrá de desempeñar en el próximo futuro para que las naciones logren salir de la crisis y alcanzar niveles adecuados de progreso y bienestar. Esta es una forma en la cual nosotros podemos alcanzar esos niveles de progreso y bienestar mediante la discusión, el estudio de temas y el desarrollar algo fundamental que no tenemos todavía en el Perú, una cultura de seguridad entendida como aquella relación que existe entre los responsables, en este caso el Estado, de brindar el bien público que es la seguridad, y por el otro lado los recipiendarios de ese bien público que somos todos nosotros, y que deben de existir una relación estrecha entre lo que uno tiene que hacer y el otro tiene que recibir para que pueda establecerse las políticas públicas que sean necesarias para lograr ese nivel. Muchas gracias. Profesor Castilla. Pregunta: ¿los recientes acontecimientos o sucesos políticos pueden ser considerados como una amenaza a la seguridad y estabilidad de la región? Si se refieren a los recientes eventos políticos que ha sucedido en nuestro país, que tienen que ver con la corrupción, relacionados al gran problema, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura, a la pérdida de credibilidad total de ellos, al problema del Congreso, al problema del Poder Judicial, de los jueces, los famosos cuello blancos, de una u otra manera sí afectan la estabilidad de nuestro país. La seguridad del país está también, digamos, complementada con otro aspecto que es fundamental. La seguridad y el desarrollo son dos caras de una misma moneda. ¿Dónde invierte a dónde vienen a invertir las grandes potencias económicas o las grandes empresas transnacionales? A un país que no tiene estabilidad jurídica, a un país que tiene problemas internos, a un país en donde el Ejecutivo pelea con el Legislativo y con el Poder Judicial. No, vienen a países que están consolidados. O sea, de una u otra manera, no directamente,
pero todo lo que está pasando influye en el país, influye en la seguridad e influye en el desarrollo, así que definitivamente sí tiene una trascendencia negativa. Si eso contribuye a su duda, ojalá que haya sido así. Muy agradecido.